Hola estudiantes, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Se nos brinda una celda con sus diferentes características y nos preguntan que si la disolución del electrodo de la derecha está constituida por ácido acético y acetato de sodio de estas concentraciones. Entonces nos preguntan hallar el potencial de la celda, la reacción de la celda, decir si es galvánica o electrolítica y nos dice que indique la polaridad de los electrodos y nos dan el potencial de la celda de la izquierda. Ven que la celda de la izquierda en este caso correspondería a un electrodo de referencia, que en realidad, como vamos a ver más adelante dentro del estudio de estos temas, vamos a ver que se va a llamar el electrodo de Calomel. Entonces debemos determinar el potencial de la celda. Entonces ya sabemos que el electrodo de la derecha va a ser el cátodo y el electrodo de la izquierda va a ser el ánodo. Entonces vamos a tener que para determinar el potencial de la celda vamos a tener E cátodo menos E del ánodo. Y el ánodo, como dijimos, ya lo sabemos cuánto es el potencial. Entonces necesitamos calcular el potencial del cátodo. Que en este caso, si observamos la reacción en sí, este cátodo va a corresponder al electrón normal de hidrógeno. Lo que pasa es que no va a estar en condiciones estándar, sino que ven que la presión de hidrógeno va a ser 0,5 atmósferas y la concentración de hidronio no la conocemos, sino que tenemos que determinarla a partir de los datos que me dan del buffer que tiene la disolución. Entonces, sabemos que la ecuación de reducción sería esta: reducir protones para formar hidrógeno. Entonces, a partir de esta ecuación necesitamos determinar cuánto sería el potencial del cátodo. Entonces recordemos que debemos calcularlo en condiciones no estándar. Para eso entonces recurrimos de la ecuación de Nernst. Entonces vamos a decir que el potencial para reducir el hidrógeno, o sea de H más a H2, va a ser igual al potencial estándar de H más a H2 menos 0,0592 entre 2 logaritmo de... Ahora, en los productos tenemos una fase gaseosa, entonces debemos poner la presión en atmósferas dividido entre, en este caso tenemos acá los protones, H más al cuadrado. Entonces, lo que pasa es que sí sabemos cuánto es la presión, pero no sabemos cuánto es la cantidad de protones. Entonces, para determinar los protones, lo tenemos que determinar a partir de la constante de acidez. Entonces, tenemos que la constante de acidez va a ser igual a H más por OAC menos dividido entre la concentración de HOAC. Entonces, a partir de eso podemos despejar cuánto es la cantidad de protones. H más va a ser igual a Ka por HOAC dividido entre OAC menos. Entonces, si realizamos la sustitución correspondiente, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar 1,75 por 10 a la menos 5 multiplicado por 0,10 mol por litro dividido entre 0,20 mol por litro. Y eso me va a dar como resultado 8,8 por 10 a la menos 6 mol por litro de H más. Entonces ahora ya podemos realizar la sustitución en la ecuación que teníamos acá. Entonces si sustituimos los valores me va a quedar la siguiente expresión. Me va a quedar que el potencial de H más a H2 va a ser igual a 0 voltios, porque recordemos que es el potencial estándar de hidrógeno, menos 0,0592 entre la cantidad de electrones que se transfieren, que eran 2, logaritmo de 0,5 atmósferas dividido entre 8,8 por 10 a la menos 6 y esto al cuadrado. Entonces, resolviendo eso nos da como resultado menos 0,29 voltios. Entonces, para determinar el potencial de la celda, ¿qué tenemos? Entonces, el E de la celda es igual al E del cátodo menos el E del ánodo. Eso sería igual a menos 0,29 voltios menos 0,244
eso me da igual a menos 0,53 voltios. Entonces, como este potencial es negativo, quiere decir entonces que es una celda de tipo electrolítica. Entonces, una celda electrolítica quiere decir que entonces que el proceso no es espontáneo. Entonces, en las celdas electrolíticas la polaridad va a ser entonces inversa. Entonces vamos a tener el cátodo va a ser negativo y el ánodo va a ser positivo. Ahora solo nos falta determinar cuál sería entonces la reacción de la celda. Entonces, para terminar la reacción de la celda, recordemos cuáles son las dos reacciones que tenemos. Entonces, teníamos un cátodo y en el cátodo tiene que ocurrir la reducción. Entonces, ya hemos visto que la reacción del cátodo era la reducción del hidrógeno. Entonces, teníamos 2E- más 2H+, que va a estar en equilibrio para formar H2 gaseoso. Recordemos que esto sería acuoso. Esta sería la reducción. Mientras que en el ánodo tiene que ocurrir oxidación. Entonces, recordemos que, bueno, primero escribamos cuál será la ecuación en el ánodo, pero en forma de reducción. Sería 2E- más H2, Hg2Cl2, que entonces va a estar en equilibrio para formar 2Hg, ¿verdad? Líquido, más 2Cl-. Pero esto tiene que estar escrito en términos de oxidación. Esa sería la reacción, pero hay que ponerla como oxidación. Para escribirla como oxidación, entonces quiere decir que tenemos que darle vuelta a esta reacción. Entonces, ¿cómo nos quedaría si damos vuelta a la reacción? Nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, sumamos las dos ecuaciones. 2E- más 2H+, acuoso, que está en equilibrio para formar H2 gaseoso. Y esta ecuación entonces la escribimos al revés. Entonces sería 2Cl- más 2Hg líquido, que va a estar en equilibrio para formar Hg2Cl2 más 2 electrones. Entonces, si sumamos ambas ecuaciones, esta ecuación, estos electrones se me cancelan con estos. Recordemos que para tener la ecuación neta tienen que cancelarse ambos electrones. Y entonces obtenemos la siguiente ecuación. Me quedaría 2H más 2Cl- más 2Hg líquido. Bueno, recordemos que esto es acuoso, esto es acuoso. Va a estar en equilibrio para formar H2 gaseoso más Hg2Cl2, que en este caso esto sería sólido. Entonces, esta sería la reacción que estaría ocurriendo en la celda. Esta sería la reacción de la celda. Y con eso ya contestamos todas las preguntas que teníamos en este problema.